Adelante, adelante, profe. Bueno, ahí pongo a grabar. Lo que les decía era eso, digamos, que tratemos de empezar a, digamos, a ver un poco las ventajas de la virtualidad y tratar de que el curso pueda ser, nunca va a ser igual que lo presencial, como digo siempre, porque algunas prácticas nos van a faltar y toda esta cuestión. Bueno, los que fueron a la práctica el otro día creo que estuvo buena y fue un ratito nomás, un destello, así una luz y ya está. Esa parte nos va a faltar. Esperemos que para septiembre, octubre tengamos esa práctica. Entonces la idea es estar preparados. ¿Qué es lo que yo digo con esto? Digo que si nos conectamos y no producimos mucha otra cosa, es como que pasa a ser una charla, ustedes escuchan, bueno, sí, hay un sistema Mac, hay tal cosa, pero si ustedes se pueden empezar a meter un poquito más, podemos encarar algunas cuestiones. Con respecto a las impresoras, a la impresión 3D y toda esta cuestión que lo tenemos que ver más adelante, yo acá tengo, en casa tengo también impresora 3D, entonces si generamos cosas o si empezamos a ver el tema de los formatos de archivos, porque ahí fíjense que se empieza a sumar lo que ya vimos el otro día de extensiones. Por ejemplo, los archivos de impresoras 3D tienen su propia extensión. Entonces uno puede buscar, puede hacer, y si bien no vamos a hacer la práctica que no vamos a hacer nosotros, lo que vamos a meter la memoria y que vamos a que imprima, por ahí, digamos, podemos ir generando algunas cuestiones y la idea es que nos podamos llevar algo, o sea, que ustedes sepan hacer algo, ese sería como el objetivo. Bueno, yo sé distinguir entre un sistema operativo Linux y un sistema Windows. Yo lo miro y ya sé que ese no es Windows y es otro sistema operativo. Yo sé, no sé, empezar a ver las distintas partes. Y la idea para el lunes es ver si podemos generar una pequeña práctica de soldadura. Hoy vamos a ver los componentes electrónicos, ¿sí? Y obviamente esos componentes electrónicos van soldados. Entonces vamos a ver si podemos hacer alguna pequeña práctica de soldadura como para que vean, para que tengan un poco de idea por dónde viene y en algún momento cuando volvamos al centro poder hacerlo presencial, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa me interesaba introducir? Que no es que me quedó ahí dando vueltas, sino que cuando empezamos a ver las partes lo íbamos a retomar, pero alguien me había consultado, no me acuerdo si Analía fue, y tiene que ver con las herramientas que podemos llegar a utilizar, ¿sí? Las herramientas que podemos llegar a utilizar en el taller. Yo lo que les voy a presentar, que ahora se los voy a contar, lo vamos a ir viendo, ustedes si quieren ir anotando qué es cada cosa, pero después este mismo archivo que les muestro les va a llegar con la grabación. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que sería un taller ideal, ¿no? O sea, lo que sería un taller ideal para trabajar. Y de ahí, como les mencionaba cuando tuvimos la práctica, por ahí lo más básico que vamos a tener que tener es un destornillador y un tester. O sea, teniendo esas cosas como que ya podríamos empezar a trabajar. Pero, no sé, por ejemplo, el otro día que hicimos la práctica, tuvimos que limpiar las memorias y tuvimos que utilizar un insumo, un limpiador de contactos, un aerosol que limpia contactos. Y eso pasa a ser parte de los insumos del técnico, que no es una herramienta, pero es un consumible que se va a utilizar. Yo les comparto la pantalla, díganme si se visualiza. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Genial. Bueno, esto es, digamos, como lo que decíamos, un taller que podríamos pensar como un taller ideal para trabajar, ¿sí? Donde tengamos todo más o menos acomodado, tengamos herramientas. Bueno, y la descripción de este artículo habla acerca de, digamos, o sea, el lugar físico donde tendríamos que trabajar, que tendría que ser un lugar que, digamos, que tenga buena luz, que tengamos, digamos, mesas de apoyo que no se muevan, es decir, que podamos apoyar un equipo y que podamos trabajar bien. Y después va a empezar a presentar las herramientas. Así que después, si quieren, esto se lo leen un poquito y habla acerca de que, por ejemplo, si ustedes trabajan en su casa, que su casa tenga una térmica correcta, que tenga un disyuntor, porque
son las medidas como de seguridad recomendadas y necesarias. Si yo voy a estar manipulando con elementos eléctricos o electrónicos, necesito tener una buena instalación eléctrica, compuesta a tierra, y con estos dos elementos de seguridad que son el disyuntor y la térmica, ¿sí? Bien, esto lo habíamos mencionado y lo habíamos mostrado, esta pulsera antiestática, ¿sí? Esta sería como... ¿Quieren que listemos las herramientas que vamos viendo acá? Sí, por profe, favor. estaría bueno. Bueno, las vamos listando y les dejo y les llevo las dos cosas. O sea, como herramientas. ¿Están viendo el Word ustedes ahí o no? ¿O solo ven el No. artículo? El artículo No de... lo vemos. Sí, el artículo. A ver ahí. Ahí sí lo ven, el Word. Ahí se ve. Y ahí se ve el Sí, profe. artículo. Artículo ahí. Sí, sí. Sí, sí. Y ahí estamos en el Word. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, entonces, lo primero es pulsera antiestática. La pulsera antiestática es uno de los elementos que tenemos que tener. ¿Qué nos va a asegurar esto? Nos va a asegurar de que si trabajamos con, digamos, alguna memoria, con alguna placa o con algún elemento sensible, nosotros nos vamos a poner en la muñeca esta pulsera y lo que vamos a evitar es dañar ese tipo de componentes. Como les decía, cuando descargamos estática sobre un componente, no es que agarramos el componente y lo derretimos y se prende fuego y queda negro, entonces me doy cuenta que lo dañé, sino que no se nota nada, o sea, yo no percibo nada. Pero al volver a ensamblar el equipo, la computadora, lo que sea, el equipo puede empezar a presentar fallas, yo no sé por dónde vienen y tienen que ver con una mala manipulación de estos elementos, ¿sí? Bien. ¿Le hago una consulta, profe? Sí. Puede ser que los elementos digamos, la memoria que se haya dañado, ¿se puede medir con el testeándolo o hay otra manera? No, vuelvo a decir, porque no es que cuando, por ejemplo, manipulamos una memoria y la dañamos con descarga de estática, no es que ponemos en corto algo y lo podemos medir y podemos saber qué falla. ¿Sí? O sea, no es que lo dañás. Vos lo pones y por ahí va a funcionar. Pero empieza a arrojar fallas aleatorias. Es decir, que de la nada la máquina se queda con pantalla azul, o de la nada la máquina se reinicia, o de la nada por ahí la máquina queda congelada. Ah, ok. ¿Sí? O Entonces, sea, de cambio directo. claro, Hay que cambiar. claro, y es producto de la mala manipulación del elemento. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo el ejemplo con una memoria. O sea, yo agarré la memoria, estaba cargado, descargué algo, y después la máquina de eso empieza a funcionar mal. Además de estas Y pulseras que tenemos acá, hay algunas tobilleras que son más cómodas, pero yo tengo que tener en el taller una jabalina, una descarga a tierra para poder agarrarlo. Entonces puedo trabajar con las manos libres. Y estuve viendo hace poquito en algún lugar de componentes electrónicos que hay unas pulseras antiestáticas que vienen sin este cable, sino que simplemente es la pulsera y tienen un ferrite acá adentro que hace de descarga, que parecían ser más cómodas, pero no les puedo asegurar que sean efectivas. A ver si las podemos encontrar. Porque el cable, cuando uno trabaja, se hace un poco incómodo. A ver si las encontramos acá. Estas, miren. Pero lo que les digo es que no las probé y no sé, o sea, cuán efectivas son. Bueno, está lento internet para cargar. Pero ven, esta sería la tradicional, donde yo tengo la pulsera y tengo el cable de descarga. Y estas son las nuevas que simplemente las vi, ¿sí? Podríamos averiguar a ver cómo vienen, pero sí es muchísimo más cómodo trabajar con esto porque no tengo el cable. Bueno, está tardando bastante. Bueno, tiene forma como de reloj, digamos.
Claro, sí, pero bueno, no podríamos ver la hora, ¿no? A ver si ahí abre. Exacto. Uf, está re lento esto. A ver si estoy conectado bien. Sí. Bueno, pero igual se vio la imagen, ¿sí? Después si quieren lo pueden... Ahí parece que abrió. Sí. ¿Ven? Esta pulsera es. ¿Sí? Además, con esto ustedes pueden ir a bailar, todo. ¿Sí? Queda buenísimo, van a bailar con la pulsera y todo. Cuando se vaya la pandemia, pareciera estar bien. Y te lo olvidás cuando vaya a bailar, no tenés problema. Claro, sí, no vas con el cable. Bueno, entonces una de las herramientas que se podría llegar a conseguir, vieron que, digamos, por ahí no es tan costosa y si se nos rompe cualquier componente, un mother, una memoria, un disco, lo que sea, va a ser un poquito más costoso que justamente comprar la pulsera. Bueno, acá está un esquema como del taller ideal, ¿sí? Donde tengo, siempre el tema de la seguridad es importante. La instalación eléctrica, ¿sí? Y las tomas, digamos, bien puestas, bien aseguradas, ¿sí? Si tenemos y trabajamos con zapatillas, asegurémonos que las zapatillas tengan protección térmica en la zapatilla. Vieron que hay algunas zapatillas que tienen un interruptor y otras que tienen un interruptor que tiene una pequeña luz, una pequeña LED. Bueno, por lo general las que tienen LED tienen protección térmica. Entonces si hay algún inconveniente o algo, enseguida corta y digamos es una medida más de seguridad, una medida más de prevención. Bueno, acá habla del taller ideal, ¿no? Que tenga aire acondicionado, toda esta cuestión. Siempre evitar alfombras, porque la alfombra en el piso, digamos, genera fricción. ¿Y se acuerdan qué pasó cuando nos friccionamos el pelo con la lapicera el otro día? Genera estática. Generamos estática, ¿sí? Entonces la alfombra es un tipo de piso que o sea, se intenta evitar en un taller de electrónica. Bueno, esto después, si quieren, digamos, plantea un poco esta cuestión del taller ideal, ¿no? Con la conexión a internet. Esto sí lo vamos a ver ahora, vamos a ver de qué se trata este switch KVM, de qué hace referencia. Y bueno, después esto justo aparece acá el switch KVM. ¿Alguien trabajó con un switch KVM en algún momento? No, profe. El acrónimo creo que sería como Keyboard Video Mouse o una cosa así. Lo que hace el switch KVM, ¿sí? Que es esto que tenemos acá, me permite conectar dos o más computadoras, pueden ser dos o pueden ser cuatro, con un mismo componente de mouse, teclado y parlantes, ¿sí? Entonces, fíjense, miren cómo aparece acá en el esquema. Yo tengo un solo monitor, un solo teclado y un solo mouse, y todo eso va conectado al switch KVM. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con los cables que salen de este switch KVM conectamos la PC que sería nuestra, por ahí con la que trabajamos, la que bajamos drivers, la que hacemos presupuesto en nuestra computadora. Y, por ejemplo, esta es una computadora, un cliente que tenemos que cargarle el sistema operativo. Esta es otra computadora que tenemos que cargarle un Word. Y esta es una tercera computadora que tenemos que instalarle un antivirus. Entonces, mientras se carga el sistema operativo, empiezo a instalar el Word y mientras se está instalando el paquete Office, voy trabajando con esta. Entonces, lo que va haciendo es como intermutando entre las distintas pantallas. ¿Sí? Eso sería un switch KVM y sirve mucho para trabajar digamos, en forma paralela con varios equipos. ¿Sí? No sé cómo serán los costos ahora. Lo que sí buscan, creo que lo más recomendable ahora es que no tengan puertos PS2,